Yo creo que... Uy, perdón, recién me di cuenta. Vamos mal con tiempo, pero este paso muy rápido. Pensé que estaba hablando más rápido. Pero dejamos para algunas preguntas y si tenemos tiempo, podemos pensar en esto con más detalles sobre la reproducción asistida. Pero quizás pasamos a esto. Por ahora no hay preguntas, Martín, salvo que están consultando cuál es la versión de la Biblia que has usado. Es la nueva versión internacional. NBI, bien. NBI, sí. Allí se menciona, preguntan cuál es tu punto de vista sobre maternidad por subrogación. Bueno, esto ya entra en esto podemos empezar acá, sí. Sería parte de lo que se va a hablar a continuación. ¿Querés avanzar con ese tema? Bueno, puede ser, porque quizás surgen más preguntas con esto. Justo, claro, es como la parte de esto, pero es quizás la primera parte parece muy teórico, pero me pareció importante poner esto como base, ¿no? Porque me parece que es un desafío para nosotros. Yo como cristiano evangélico, a veces como muy común que simplemente usamos un versículo por ahí para la ética, pensando que tiene que ver con esto nomás. Pero lo que nosotros necesitamos buscar es una ética cristocéntrica, una ética evangélica que tiene que ver con el evangelio y que tiene que ver con dar razón, digamos, a todas las escrituras, de su comienzo hasta su final, y especialmente su enfoque en Jesucristo. Bueno, yo había pensado por ejemplo, y para poner digamos, de situación concreta, bueno, para empezar, hay dos temas. Uno es cómo pensamos como cristianos en nuestra comunidad sobre estos temas de bioética, incluso en la comunidad cristiana. Otro tema que no voy a tocar hoy porque es muy amplio, es cómo comunidad cristiana nos relacionamos con la sociedad. Y en una sociedad pluralista, donde hay muchos distintos tipos de ética, ¿cómo es que nos relacionamos con esto? Pero bueno, otro tema es cómo pensamos nosotros, o cómo pienso yo sobre estos temas. Cómo vamos marcando lo que dice la Biblia. Y quiero pensar en este ejemplo. Un matrimonio de la iglesia se te acerca pidiendo consejo. Ellos están casados hace varios años y quieren tener hijos, pero hasta ahora no pudieron. Entonces, eso es una situación pastoral que alguien te acerca sobre este tema, que quizás incluso están bastante estresados, tienen un gran deseo de tener hijos, pero no pueden. Entonces, ¿cómo sería acompañarlos en esta situación? Entonces, una de las cosas que creo que es importante con la bioética y estos temas que son muy amplios y a veces hasta polémicos, es reconocer que estamos tratando con personas, que estamos tratando con personas en vivo, digamos, con personas reales. Sí tenemos que hacer la teoría, tenemos que pensar en cómo reaccionar a las ideas, pero también tenemos que reconocer que estamos tratando con personas. En este caso, por ejemplo, la importancia, el primer paso, tener toda la información, un buen diagnóstico, por ejemplo, sobre su situación. ¿Cuánto tiempo han estado tratando? No es una pareja que recién volvieron de luna de miel y no pudieron tener hijos ahí, pero ¿cuánto tiempo llevan a esto? ¿Y cuál es el diagnóstico médico sobre qué está pasando? Segundo sería como reconocer la complejidad de la situación. Tratamiento para él, tratamiento para ella, fertilización in vitro, las distintas técnicas, cuántos embriones van a crear o implantar, donación de espermatozoide u óvulo. Hay un montón de temas y esta pareja está entrando en un ámbito difícil. Por un lado, bueno, otra pregunta que puse, ¿no? Es la opción, es una opción. Entonces, está muy bueno poner en la mesa todas esas cosas, porque ellos van a llegar, por ejemplo, si deciden, por ejemplo, seguir con un tipo de reproducción asistida, que van a llegar un montón de opciones, e incluso los médicos muchas veces no siempre van a explicar todo. Ellos van a presumir mucho, por ejemplo, muchos
su ética de los médicos es de consecuencialismo, de resultados, que la pareja está dispuesta a hacer cualquier cosa para tener un hijo. Eso es como van a presumir esto, que cualquier pareja que presenta para ayuda están dispuestos a hacer cualquier cosa a cualquier costo. Entonces, están entrando en algo muy difícil y van a necesitar acompañamiento. No es bueno que una pareja, un matrimonio de la iglesia entren en esto solos, porque es muy estresante. Podemos pensar en Jesucristo y su comunidad, el carácter de Dios. Dios sí es un ser relacional, Dios es trino, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, Él es un ser relacional. Fuimos creados, también pensando en la creación, fuimos creados para estar en relación, incluso para estar en familia. Entonces, este deseo que tienen es un buen deseo. Y tenemos, en parte de esto sería acompañarlos también reconociendo su dolor en esto. De no poder tener hijos, vemos que es algo doloroso. Incluso vemos muchas veces en la Biblia, ¿no? Estar estéril es una vergüenza, es un dolor, es difícil. Entonces ese sería el primer punto quizás, acompañarlos en su dolor, porque no pueden tener hijos. Y la frustración y todo lo que implica. Lo otro sería ayudarlos a pensar pensando en la creación y el orden, ¿no? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cuál es el propósito de la sexualidad? ¿Cuándo empieza la vida humana, la dignidad humana? Entonces, estas preguntas son importantes. Yo, por lo menos, con del matrimonio, uno de los propósitos del matrimonio es procreación, pero no es el propósito. Hay otros que tienen que ver con unidad, compañerismo y otras cosas. Otros van a decir que no, si no pueden tener hijos, no están cumpliendo con el propósito de Dios. Pero yo creo que en la Biblia hay distintos propósitos para el matrimonio. Uno es la procreación, pero no es el propósito. Entonces, es importante hablar y conversar sobre esto. ¿Cuál es el propósito de la procreación? ¿Qué importancia tiene para ellos? Segundo, tiene que ver con, la dignidad humana, porque esto va a entrar en las decisiones. Si ellos deciden, por ejemplo, de tener fertilización in vitro, es decir, el espermatozoide de él y el óvulo de ella, pero fertilización en otro lado, tiene que pensar en cuántos embriones van a producir. ¿Cómo sería? ¿Están dispuestos después, por ejemplo, a implantar todos los embriones creados? Porque hoy día no es así. Incluso los médicos van a empujar para que produzcan la mayor cantidad para tener más posibilidad de éxito. Entonces, incluso a veces cuando ellos entran charlando con el médico no simplemente va a ignorar sus preferencias o su ética, su moralidad, o simplemente va a presumir el opuesto, o ni va a explicarlo. Entonces, esto es muy importante, que la pareja entiende y va entrando en esta suposición antes de eso. También pensando en todas las opciones, porque obviamente espermatozoide de él, el óvulo de ella, fertilización in vitro y implantación es una opción. Hoy día se presentan muchas otras opciones. Donación de espermatozoide, donación de óvulo, donación de las dos cosas, implantación en el vientre de otra mujer, la subrogación del vientre, que hablan otros. Yo creo que este tema de la subrogación de vientre, digamos, es muy complicado. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, que no es una opción buena. Tiene muchas complicaciones. En parte porque somos seres relacionales. Entonces, este vínculo que crea entre la mujer que está con el bebé, que está embarazada, digamos, con este bebé, un vínculo muy fuerte. Y también tenemos que pensar, quizás por el otro lado, ¿no?, de los derechos de los niños, con de la donación de espermatozoide o de óvulo, porque los niños también tienen derechos sobre saber algo de su identidad.
¿qué estamos ofreciendo como sociedad a estos niños sobre su identidad? Hablamos mucho de esto, que los niños tienen derecho de saber algo de su identidad, de dónde vienen. Hoy día en Australia, por ejemplo, hay una locura. Se puede poner en su partida de nacimiento las dos madres. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser que ponen en el partido de nacimiento los dos madres? No es posible, biológicamente es imposible. Entonces, están negando el derecho de ese niño a saber quién es su padre biológico. Entonces, es un ámbito muy complejo y por eso la importancia de entrar y acompañar estas parejas, estos matrimonios que están con esto. Y nosotros también como comunidad de Cristo tenemos que estar ahí, reconociendo este dolor, la frustración, acompañándolos en sus decisiones, pero también ofreciendo la familia verdadera, que es la familia en Cristo, ayudándolos con otras opciones. Una opción interesante que salió recién en Australia es la adopción de embriones. Entonces, algunos matrimonios ahí en la sociedad crean en buscando un niño, crean muchos embriones y no van a usarlos, pero tampoco quieren descartarlos. Entonces, yo escuché de una pareja, un matrimonio cristiano, que ofreció adoptar, no un bebé, un embrión, y implantar este embrión para que esta vida, si creemos que ya es vida, no se pierda. Entonces ellos, en lugar de crear sus propios embriones, adoptaron un embrión. Esto es muy interesante, fascinante en realidad, pero tiene que ver con cuál es el propósito cuál es el propósito de Dios para la creación, para el matrimonio, para la familia y para los niños. Y para estos embriones incluso. Pero yo creo que en este punto es muy importante de acompañar este matrimonio, por ejemplo, en este proceso, e incluso acompañarlos en la decepción que puede pasar, porque el éxito de reproducción asistida no es algo muy alto. Entonces, los números hablan de entre 20 y 40%, y también es muy costoso. Entonces, hay muchos factores para ayudar a ellos en estas decisiones. Yo no sé si quizás esto ayudó un poco para dar un ejemplo de cómo estas cosas van combinando y no son sencillos tampoco. Así es. Bueno, ahí va, ahora sí, ahora ya será la próxima charla, Martín. Qué lástima, ya pasó el tiempo. Bueno, maternidad por subrogación creo que está contestado. Aquí tenemos otra. Vivo en Australia. Una de las cosas que más me impactaron es cuando asisto a las conferencias de Surrender, pues había un stand de ideología de género con su estandarte, el arco iris, personas que apoyan y hay amistad. Es más, tengo amigos allí. Fue una sorpresa. Me ofrecieron reproducción asistida. Entiendo eso y es un impacto real. Comentario. Sí, y con esto creo que tenemos que tener un poco de cuidado porque simplemente si alguien nombra reproducción asistida, como traté de decir antes, no expliqué todos los detalles, pero se puede estar hablando de muchas cosas. Incluso es también reproducción asistida un tratamiento para el hombre para mejorar su producción de espermatozoide. Entonces, y yo por lo menos no veo mucha dificultad ética, digamos. Pero entonces, por eso como cristianos tenemos que entender lo que estamos diciendo y cuáles los detalles, porque simplemente rechazar, no, yo rechazo reproducción asistida de cualquier forma, bueno, yo no sé si es así.